Gracias por estar ahí, gracias por este tiempo de comunión que podemos tener diferente, pero ya acostumbrándonos un poco más a esto. Gracias a los chicos, muchas gracias por la adoración, este tiempo hermoso que pudimos tener, valorando cada momento, cada palabra, cada adoración que podemos tener juntos en la presencia del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un libro pequeñito que está después del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, como es un libro más grande del Antiguo Testamento, usted lo puede ubicar y ahí después de Jeremías va a encontrar el libro de Lamentaciones. Un libro que a veces por el nombre no tiene muchos seguidores ni muchos fans, porque a quién le gusta leer Lamentaciones, ¿no? Todos queremos buenas noticias, todos queremos ser positivos, tener buenas vibras y solamente eso, ¿no? Pero también hay tiempo para lamentarse, también hay tiempo para rever, para reflexionar. En Eclesiastés dice que vamos a tener todo tipo de tiempos. Tiempos buenos, tiempos no tan buenos, tiempo de hacer fiestas y tiempo de no hacer fiestas. Tiempo de casarse y tiempo de abstenerse de casarse. Hay tiempo para todo, dice el Señor. Y hay veces que es tiempo de leer estos libros, no tan populares, no tan queridos, pero queridos en el sentido de que no es algo muy requerido, ¿no? Ay, vamos a leer Lamentaciones, te comparto, no es un libro muy atractivo por su título, ¿no? Es como que le faltaría un buen merchandising al libro de Lamentaciones para venderlo. Pero vamos a ver que es un libro muy apasionante y además es un libro que es parte de una tradición literaria de la época. Quiero que me acompañen a Lamentaciones capítulo 7. Lamentaciones capítulo 5, no tiene capítulo 7, porque es un libro cortito. Lamentaciones capítulo 5, versículo 17 al 19. Vamos a empezar leyendo por ahí. Lamentaciones capítulo 5, versículo 17 al 19. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión, que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Adonai, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por el monte de Sión. Los lamentos eran poemas, cantos de la época. Era algo muy común en la época bíblica, era un estilo literario del cercano oriente. Los primeros en implementar este tipo de escritura fueron los sumerios. Cuando fue la destrucción de la ciudad que ellos tanto amaban, de Ur, ahí fue este primer canto, este primer poema donde se lloraba por la destrucción de la ciudad específicamente. Entonces fue todo un estilo literario porque se lloraba por la destrucción de la ciudad. Y sobre esto es donde se para Jeremías o el autor para llorar por la destrucción de Jerusalén, para llorar por el reino de Judá que había sido asolado. Y el profeta nos va a dejar temas cruciales en este libro. Nos va a dejar el tema de la soberanía de Dios, el juicio y la justicia divina, pero también la esperanza de bendición y de una restauración futura. Y en este versículo, en el 17, dice, por esto fue entristecido nuestro corazón. E inmediatamente uno pensaría,
¿por qué se entristeció el corazón del profeta? Y fue por Jerusalén, fue por el monte de Sión, fue por el templo. No fue porque tal vez, no sé, perdió su equipo de fútbol, o porque no está en el gobierno su partido político, o por otro motivo. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no pone muchos motivos que le interese a la gente o que le interese a él? No, va a ser muy claro. Por esto se entristece nuestro corazón, por el monte de Sión. Y no era solamente por el monte de Sión, sino era por el monte de Sión que está asolado y por las zorras que andan por él. Y esta imagen es muy fuerte, querido. Esta imagen es muy, muy fuerte porque ustedes piensen en el templo de Jerusalén. Piensen en la gloria que había en ese templo. Yo quiero que ustedes piensen en el mejor momento del templo, con los sacerdotes, con los levitas, tocando el shofar, llevando las ofrendas al Señor, haciendo todo lo que hemos estudiado en estos años, que el pueblo celebraba en cada fiesta. Imagínense ese lugar lleno de gente. Y ahora en este momento, el profeta va a decir el monte de Sión, que decir el monte de Sión en su momento era decir el templo de Jerusalén, está asolado, está lleno de zorras. Las zorras y los zorros andan por él. Y ahora en este tiempo en que hemos podido ver lo que pasa cuando una ciudad queda aislada y donde tenemos todos que entrar a nuestra casa y no podemos salir, cómo vemos que los animales avanzan. Y el zorro, que es un animal del desierto, había avanzado sobre la ciudad, había avanzado sobre Jerusalén, había avanzado sobre el templo de Jerusalén, porque ya ni gente había, ya no estaban los sacerdotes, habían sido llevados cautivos, ya no estaban los hijos de los sacerdotes, ya no había levitas. ¿Quién quería cantar? Los pocos que andarían dando vuelta por la ciudad, lo que menos querían hacer era cantar. Y saben que nosotros tuvimos una experiencia con mi esposo cuando vivimos en Israel. Durante un tiempo trabajamos, durante casi un año trabajamos en un kibutz, camino a Jerusalén. Y ahí, en ese tiempo, me acuerdo que nosotros a la tarde, antes de regresar a nuestra casa, teníamos que asegurarnos de cerrar bien con lonas los corrales. Eran unos corrales de estructura, no eran como grandes tinglados, pero que eran corrales de animales. Y teníamos que cerrar eso con las lonas para que no quede nada abierto. Porque si por la noche entraba un zorro, se comía vivo a los animales. Así como les digo, queridos. Y al otro día nos encontrábamos con un animal sufriendo porque había estado un zorro que entró por un pequeño lugar que había quedado abierto y hacía estragos. No solamente que hacía estragos en el sentido de, bueno, sí, perdiste animales. No. Usted sabe lo que es ver a ese animal sufriendo porque le faltaba un pedazo de carne. Sé que es fuerte lo que le estoy diciendo, pero esa es la imagen que le quiere dar acá el autor bíblico. El templo de Jerusalén, el monte de Sión, asolado, desierto. Nadie quería ir a cantar, nadie quería ir a ese lugar donde había pasado un ejército enemigo y se había llevado lo que había podido. Y ahí vienen los zorros, las zorras, a comer vivo a lo que queda. Por eso es que quise contarte esta experiencia, para que vos puedas entender la imagen que está dando aquí el autor. Y mi pensamiento es
Preocúpate por aquello que te pueda comer vivo. Preocúpate por lo que te pueda comer vivo. ¿Qué te puede comer vivo? ¿Qué es lo que te puede comer vivo? La amargura, la envidia, el estrés, los celos. Eso es lo que te puede comer vivo. Esos son los zorros, las zorras de las que debemos cuidarnos. En el Cantar de los Cantares, uno de los versículos va a decir que nos cuidemos de las zorras pequeñas. Cuídate de esos pequeños animalitos que vienen y te echan a perder todo el cultivo. Cuidémonos de aquello que puede entrar por un pequeño lugar y puede terminar arruinando el trabajo de muchos años. Cuidémonos de eso. ¿Qué son las cosas que te pueden comer vivo? En definitiva son los problemas del alma. En definitiva son problemas del alma. Hay un historiador y filósofo que dice: mientras más espiritual es un hombre, más libre es. Moshe Idel, un historiador y filósofo judío, andaba circulando esta frase en estos días y me llegó mucho porque en este tiempo donde tal vez podés sentirte encerrado, angustiado, donde todos nos podemos sentir con esa sensación, cultiva tu alma, cultiva tu espíritu. Mientras más espiritual es un hombre, más libre es. Lo que realmente nos hace libre es el Señor. Lo que realmente nos ayuda a elevarnos es el Señor. Trabaja en eso donde el enemigo puede comerte vivo. Trabaja con las cosas de tu alma. Aprovecha este tiempo. Este es un tiempo que se nos está dando. Este es un tiempo que nos están entregando para que trabajemos en nosotros. No te preocupes por todas las otras cosas que no podés resolver. Este tiempo es un tiempo para arreglar todo aquello que no tenemos tiempo cuando la vida transcurre normalmente. Este es un tiempo especial, querido. Este es un tiempo único que se nos está dando. Pero no es para lo que muchas veces pensamos que se nos dio este tiempo. Es para trabajar en nuestro ser interior. Es para que aprendamos a ser verdaderamente libres. Y solamente con el Señor podemos ser libres. Amén. Estos versículos capítulo 5 del 17 al 19 nos van a hablar de prioridades. Nos van a hablar de tener en tu memoria, tener en tu mente lo que realmente importa. Por eso quiero, antes de pasar a otro punto, quiero que nos quedemos con estos dos puntos primeros. El Señor en Lamentaciones nos da el mensaje de establecer prioridades. No nuestras prioridades, las prioridades del Señor. Y este es el tiempo de que pensemos en las prioridades que el Señor quiere que nos pongamos. No estamos hablando que no podés dedicarte a tu vida, a tu profesión, a lo que vos quieras. No, el Señor ama que nos vaya bien. El Señor ama que nos dediquemos a aquello para lo cual Él nos dio un llamado, un talento, un don. Pero hay tiempos. Y este tiempo es el tiempo de las prioridades del Señor.
Trabaja con tu alma. Ocúpate de aquellas cosas que pueden comer viva tu alma. Había una comunidad judía en Ucrania más o menos en la época del 1800, y ellos tenían 7 pilares de la fe. Proverbios 9:1 va a decir: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas o 7 pilares. Y basado en este versículo, hubo un rabino que él estableció 7 pilares o 7 columnas para la comunidad, para su comunidad que estaba pasando un tiempo muy difícil de enfermedad y de pobreza en esa ciudad, mejor dicho, en todo el país, pero en ese momento su ciudad estaba siendo muy asolada, toda la zona, por una enfermedad terrible que en ese momento era incurable, que era tuberculosis, y morían muy jóvenes, morían a veces, uno podía ver una familia y media familia había sido abatida por esta enfermedad, sumado a eso la pobreza del país. Entonces ellos establecieron 7 pilares de la fe, 7 columnas, que después estos 7 pilares se extendieron por todas las otras comunidades y se hicieron como principios universales hasta el día de hoy, justamente porque fue algo tan fuerte lo que tuvieron que vivir, fue tanto lo que se vivió tan duro, y ellos pudieron salir adelante y generando una generación de discípulos, una generación de hombres de fe que pudieron afrontar todo eso y salir y enviar maestros al mundo. Entonces por eso es que se tomaron estos pilares, porque dijeron, si ellos pudieron pasar con esto, pues compartamos con los otros para que también esos pilares estén en nuestras comunidades. Y yo quiero compartir solamente 2 de estos pilares, el primero y el tercero. El primer pilar es la mano de Dios. Así estaba consignado este primer pilar, como la mano de Dios. Es lo que nosotros hoy llamamos o decimos la soberanía del Señor. La soberanía del Señor. Y no estamos hablando de resignación, sino estamos hablando de aceptación de la voluntad del Señor. Y quiero que miremos aquí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer desde el principio, solamente algunas partecitas que les voy a ir leyendo. El versículo 1 dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. El 4, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. El 7 dice, me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. El 13 dice, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo. El 15 dice, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Este mismo hombre, el profeta, el autor del libro, que está diciendo que él vio su aflicción bajo el látigo del enojo de Dios. Por eso te leí todo, no está hablando de una persona con una vida fácil, ni mucho menos, sino está diciendo, yo estuve bajo el látigo del enojo de Dios. Yo vi envejecer mis huesos, mi carne, mi piel. Dice, yo me sentí cercado
Mis cadenas las hizo más pesadas todavía. Entraron saetas en mis entrañas. Me llenó de amarguras. Este mismo autor va a decir en el versículo 21, ahí mismo, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y remata con esto: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Tremendo, tremendo, queridos, porque este profeta que nos está hablando acá y nos está diciendo, por la misericordia del Señor no fui consumido, no hemos sido consumidos, porque el Señor hace nuevas cada mañana sus misericordias y su fidelidad cada día. Él no está diciendo, el Señor me latigó, el Señor me quebrantó, Señor, ¿qué hice? No. El profeta está diciendo, esto recapacitaré en mi corazón. Si el Señor me dio, y me dio para que tenga y para que guarde, no me enojo con el Señor. Esto recapacito, en esto voy a reflexionar, en esto mi corazón va a estar trabajando. Y dice, por la misericordia no he sido consumido. No se atreve a decir, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Dice, pude haber sido consumido, pero por la misericordia del Señor no fui consumido. Pude haber sido consumido, pero por su misericordia acá estoy y voy a esperar en Él. Y voy a esperar en Él. Y en el 24 dice, mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Esto es verdadera perspectiva, mi hermano. Esto es tener la perspectiva correcta. Dios no nos debe nada. Dios no te debe nada ni a ti ni a mí. Somos nosotros los que tenemos que decir, por la misericordia y por la bondad de Él no fui consumido. Acá estoy, parado por su misericordia, esperando que su misericordia nuevamente, su fidelidad nuevamente. Eso es lo que tenemos que seguir esperando y esperando, esperanza contra esperanza, como decía el apóstol, esperanza contra esperanza, porque este mismo profeta sabía todo lo que el Señor había hecho por el pueblo. Este mismo profeta sabía las promesas y la palabra del Señor, pero había que esperar. Había que esperar y había que seguir confiando en la misericordia del Señor y seguir esperando. Tener la perspectiva correcta. Dios gobierna el mundo. Nada se le escapa de sus manos al Señor. Tal vez me has escuchado muchas veces decir esto, pero es lo que realmente la palabra nos enseña. Él gobierna, Él reina el universo. Nada se escapa de su plan, mi amado. Nada. Por eso es que nosotros tenemos que estar en la perspectiva correcta. Nosotros tenemos que alinearnos al Señor. El Señor no puede alinearse a nosotros. Nosotros somos los que nos tenemos
que alinear a lo que dice la palabra. Nosotros nos tenemos que alinear a esto que está acá y tener la perspectiva correcta. Por su misericordia no fui consumido. Aleluya. ¿Quién dice amén? El tercer pilar, o sea, el segundo que comparto, pero es el tercero, es el ocultamiento de Dios. Este es un tema muy tratado dentro del pueblo de Israel y no solamente en nuestros tiempos, no solamente en estos años donde el antisemitismo ha hecho estragos y que ha hecho que muchos filósofos hayan escrito, hablado sobre el ocultamiento de Dios ante el sufrimiento, ante el odio gratuito hacia su pueblo. Este tema del ocultamiento de Dios, que ya fue hace muchísimos años parte del libro de Lamentaciones, y después lo hemos visto tratar a muchos hombres de Dios este tema, por ser un tema tan recurrente, el tema del sufrimiento en los elegidos del Señor. El sufrimiento en aquellos que uno dice, uy, era tan bueno, no sabemos por qué le pasó esto. Y cuando nos metemos en ese terreno, es un terreno muy delicado, porque eso es parte de la soberanía del Señor y es parte del ocultamiento de Dios. Un tema que solamente lo toco porque está así en la palabra, pero que es para un debate tremendo y que durante muchos años hombres justos han pensado y han debatido en este tema. Y acá, en este mismo capítulo, en el capítulo 3, versículo 44, dice, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Tremendo, hermano. Tremendo, querido, querida, que estás ahí mirando, que estás escuchando. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. El ocultamiento de Dios es algo que tenemos que atravesar. Es la maduración de la fe. Si somos niños espirituales, podemos hacer un berrinche. Es decir, ¿por qué no me contestó el Señor? ¿Por qué no me habló si oré, si ayuné? Con los años vamos aprendiendo que Dios es Dios. Dios es Dios. Y Él puede cubrirse con una nube y no dejar que pase la oración. Es fuerte, es fuerte. Pero es parte del trato. Es parte del trato de Dios hacia su pueblo en todas las épocas, en todos los momentos. El trato del Señor ha sido este con su pueblo. Ocultarse. Ocultarse para que sepamos que aunque no lo veamos, Él estaba ahí. Aunque no nos conteste la oración, Él está. Él está. Y a veces hay que aprender. Hay una frase, no me acuerdo ahora el nombre de un muy conocido, un escritor americano, que decía, hay más lágrimas derramadas por las oraciones contestadas que por las no contestadas. Truman Capote. Ahí me acordé, me salió el nombre. Truman Capote. Hay más lágrimas derramadas por las oraciones contestadas que por las no contestadas. Porque cuando somos niños y nuestro berrinche le cansa a Dios, Dios te da aquello que estuviste pidiendo. Y después te das cuenta
que el Señor te la dio por cansancio, no porque haya sido parte de su voluntad. ¿Vieron cuando tenemos hijos chicos que te lloran y te lloran? Pues sí, bueno, ¿sabes qué? Pará, tomá, te doy. Y después el chico termina lastimándose o algo con eso que uno le dio, pero uno le dio por cansancio. Bueno, Dios como Padre también, hay veces que se cansa y te da por berrinche. Pero cuando vamos entrando en una madurez espiritual, hay veces que Dios no te da. Y Dios se pone detrás de la nube espesa, de la nube oscura, hermano. Y hay veces que se queda mucho tiempo ahí. Y hay que esperar. Y hay que esperar. Y hay que tener paciencia. Y hay que tener fe. Y hay que confiar que lo que Él prometió, Él nos va a cumplir. Pero la fe y la paciencia van a heredar las promesas. La fe y la paciencia. Pablo, el apóstol Pablo, oraba mucho por la madurez de la iglesia, para que la iglesia pueda entender los planes del Señor. Y en Colosenses, si querés acompañarme, Colosenses capítulo 1, en el versículo 3, Colosenses 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sigue hablando. Y después, en el versículo 9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y en el versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo seguía sufriendo por la iglesia. Pablo oraba por la iglesia. Pablo le pedía al Señor: dale entendimiento a esta gente, que puedan entender tu voluntad, que puedan conocer a Dios, que puedan fortalecerse, que puedan entender sus propósitos. Pero Pablo seguía sufriendo por la iglesia. Pablo vivió en ese ocultamiento de Dios mucho tiempo. Pablo vivió ese ocultamiento de Dios en las prisiones, siendo llevado a juicio, siendo perseguido por los judíos y por los cristianos. Pablo pasó mucho tiempo en ese ocultamiento de Dios. Y él seguía orando por la iglesia. Él seguía orando porque muchos de los dolores y sufrimientos que él tenía era por esa iglesia que tanto amaba. Aprendamos a ver la mano de Dios gobernando. Aprendamos a ver la soberanía de Dios reinando, amados. Él sigue gobernando. Fortalezcamos nuestra fe. Trabajemos en nuestra fe y en nuestra paciencia en este tiempo. Este tiempo donde pareciera que a veces el Señor se está ocultando un poquito más rápido y más seguido que en otros años anteriores. Pero es un tiempo de crecimiento. Es un tiempo de crecimiento espiritual. Es un tiempo para que trabajemos, para que nos trabajemos, para que sigamos trabajando nuestra alma, nuestro espíritu, para que no haya nada que nos haga sentir que nuestra libertad depende de algo. Nuestra libertad está en Dios. Nuestra libertad está en Dios. La libertad es un derecho, tenemos, no estoy hablando de eso, no me malinterprete. Lo que estoy diciendo es este tiempo
podemos sentirnos asfixiados, ahogados, nos podemos sentir de todas esas formas. Pero entendamos que hay una verdadera libertad y esa es la que tenemos que buscar en este tiempo. Eso es lo que quiero dejarte en esta noche. Volvamos a las prioridades del Señor. Trabajemos en aquello que es importante para Dios en este tiempo. Sus prioridades. Sus prioridades. Trabajemos nuestra alma. Aquello que te puede comer vivo. ¿Qué es aquello que tal vez por un pequeño lugar entra ese zorro y hace estragos? Cuida lo importante. Cuida lo importante. Pone las prioridades del Señor. Pone la perspectiva correcta en tu vida. Pone la perspectiva de Dios en tu vida. Hace como el profeta Jeremías. Lee el capítulo 3 nuevamente. Lee el capítulo 3 de Lamentaciones. Y este hombre que decía, pasé el látigo, se me quebraron los huesos, me cercó por todos lados, me hizo entrar saetas, flechas a mis entrañas, me llenó de amargura. Pero ¿saben qué? En esto voy a reflexionar, dice. En esto voy a recapacitar y por tanto voy a esperar. Y dice en el versículo siguiente, no fui consumido por su misericordia. Voy a seguir esperando en esa misericordia del Señor. Voy a seguir esperando en la fidelidad del Señor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Jeremías no está diciendo, Señor, alinéate conmigo, dame lo que quiero. Jeremías lo que está diciendo es, miremos nuestros caminos y nosotros volvamos al camino del Señor. Nosotros volvamos al camino del Señor. Y va a decir, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre en su pecado. Perspectiva, prioridades y perspectivas. La prioridad del Señor y la perspectiva del Señor. Si siento que estoy como Jeremías, si siento que estoy como en este capítulo 3 de Lamentaciones, latigado, quebrantado, cercado, yo te animo a que hagamos lo que dice Jeremías. Escudriñemos nuestros caminos. A ver dónde me tengo que volver. Veamos nuestro corazón, cómo estamos. Y lamentemos no por nuestro pecado. Prioridades. Lamentemos no por lo que el Señor se lamenta. Y en los versículos con los que empezamos, quiero que los volvamos a leer hasta el final para terminar. Capítulo 5, versículo 17 al 22. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Adonai, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio.
porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. El versículo 22 también se podría traducir como una pregunta. Vieron que termina diciendo, porque nos has desechado, ¿por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Pero en realidad esto puede ser traducido como una pregunta. ¿Es que nos has rechazado totalmente? Así es como terminaría en hebreo este versículo. ¿Es que el Señor nos ha rechazado? Y como recuerden que esto eran cantos, esto te da a entender que se repetía nuevamente el 21 y el 22, y es aún así como en muchas sinagogas se termina de leer este libro, como esa canción, una canción de lamento, donde se lee el 21 y se lee el versículo 22 y se vuelve a leer el 21. Es, vuélvenos, Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿O es que ya has terminado con nosotros? Y ahí nuevamente volvemos a leer el 21. Vuélvenos, Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. El Señor, querido, no ha terminado con nosotros. El Señor no ha terminado contigo. El Señor no ha terminado conmigo. Él está empezando su trabajo. Él está trabajando en nosotros. Él está trabajando con nosotros para que volvamos a sus caminos, para que volvamos a sus sendas y para que Él nos renueve como al principio. Para que Él nos renueve como al principio. La diferencia entre Lamentaciones y el libro de Job, que cuando uno habla de un libro de mucho sufrimiento también podría pensar en el libro de Job. La diferencia es que el libro de Job está dedicado al sufrimiento personal, pero el libro de Lamentaciones está orientado al sufrimiento nacional. Por eso me pareció muy pertinente este libro para este tiempo. Porque acá, como te vuelvo a repetir, es importante poner todo en la perspectiva del Señor. Y el profeta no está hablando solamente de él, sino cuando está terminando aquí en el versículo que leímos al comienzo y que volvimos a leer ahora ya al final, es que él se entristece y su corazón se duele, como dice en el hebreo, por el monte de Sión. Y está hablando aquí el profeta por un duelo nacional, porque el reino de Judá había sido arrasado y asolado y abatido. Por eso es que el libro de Lamentaciones no es algo privado, sino es el dolor nacional, el dolor de un reino, el dolor de una nación. Pero termina el libro hablando que nos renueve como al principio. Y yo quiero cerrar con esto, hermano. Orá por la nación donde estás viviendo. Orá por el país donde estás viviendo. Y pedí al Señor que tenga misericordia de tu nación, que tenga misericordia de tu ciudad, que tenga misericordia de tu barrio, que tenga misericordia de tu comunidad, porque la perspectiva de Dios es que Él ve todo. Él no hace salir solamente el sol o la lluvia para los justos. Él lo hace salir para todos, va a decir el Señor en los evangelios. Esa es la perspectiva del Señor. Tengamos
esa perspectiva. Tengamos ese clamor adentro nuestro. Renuévanos, Señor. Renueva mi nación. Renueva mi ciudad. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Por sus misericordias estamos aquí hoy. Gracias, Señor, porque estamos acá y podemos esperar aún en ti. Podemos esperar tus misericordias. Podemos esperar tus promesas porque tú no has terminado con nosotros. Tú no has terminado con nosotros. Acá estamos, esperando que se cumpla tu palabra, que se cumpla tu promesa para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestro país. Que el Señor los bendiga, que tengan una muy buena noche y podamos pensar y meditar en la palabra del Señor. Amén. Amén.